Chao pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí venimos a darles una entrega especial después de mucho tiempo. El Búnker en su segundo episodio, están pagando deudas y pecados ya de 2 años sin hacerlo, así que les preparamos algo bien, bien chévere para hoy. Bueno, aquí además les traje a Enzo, a nuestro profe del Match Análisis, para que nos ayude a hacer numeritos análisis de la Juventus. Vamos a hacer un viaje histórico un poquito y luego vamos a ver un poco hacia el futuro de la Juventus en lo que representa su desempeño fuera del campo, ¿no? Su desempeño financiero. Entonces, bienvenido Enzo, gracias por acompañarme aquí. No, Tato, yo hablo en nombre del pueblo. Cuando vean este video van a estar todos muy agradecidos de este trabajo que hiciste, de este trabajo de investigación, de análisis financiero de lo que son las cuentas del equipo. Y bueno, muy contento de poder acompañarte y de ir conversando sobre lo que nos vas a ir mostrando de nuestra Juve. Bueno, la idea un poquito es eso, ir un poco sobre la historia de lo que ha pasado en los últimos 10 años, entender por qué a veces escuchamos cosas como, no, que los dueños metieron tantos millones de euros o el tema de los salarios, por qué es tan complicado el tema de los salarios, etcétera, etcétera, tratando de, bueno, hacerlo lo más simple posible. Bueno, y antes de comenzar, les pido por supuesto que se suscriban, que den el like, que nos sigan en todas nuestras plataformas y que compartan este video para llegar a la mayor cantidad de juventinos posible. Así es. Así que, bueno, mira, Enzo, comenzamos. Quería comenzar dando, digamos, lo primero que uno ve cuando hace análisis financieros, por supuesto, es los resultados, ¿no? El resultado lo vemos en ingresos y luego lo vemos también en la última línea, ¿no? En qué es lo que queda después que pagaste todas las cuentas. Y quizás me gustaría marcar los últimos 10 años de la Juventus en 3 hitos importantes. El primero es Marotta, porque Marotta realmente bajo su gestión cambió la manera como se conducía el equipo y mucho de lo que estamos viendo hoy en día en el Inter, con el Inter, fue lo que vimos aquí en los primeros 5 años de este ejercicio, ¿no? Que es mientras estaba Marotta. El segundo granito es Ronaldo y todo lo que tuvo que ver Ronaldo para la Juventus, porque no solo fue un fichaje, sino también fue una apuesta del club en muchas áreas. Y tercero, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la pandemia, que fue quizás el evento que sacó que descarriló el tren, ¿no? Entonces, así un poquito para resumir esto, quería mostrarle que cuando la Juventus ficha a Cristiano Ronaldo, llega a su momento más alto de facturación en su historia, con 600 millones de euros, y a partir de ese momento, incluso teniendo a Ronaldo dentro del equipo, inicia una caída sostenida que este año, al no participar en las competiciones, va a caer incluso hasta 360 millones, ¿no? Esto es una proyección de este año. Una caída de casi la mitad del percibido del equipo en este periodo. Ahí, Tato, lo importante también para poner en contexto a la gente que nos está viendo, que está viendo la gráfica y que haga clic con las cosas que hemos escuchado también en el pasado. Fue muy famoso todo lo que se quejaba Aurelio de Laurentiis, ¿no? Presidente del Napoli en esa época donde la Juventus dominaba la Serie A, porque aquí tú estás arrancando el análisis de la temporada 13-14, ¿no? Con la llegada, ese granito de la llegada de Marotta, la Juventus empieza esos 9 scudettos consecutivos, pero muchas veces escuchábamos a De Laurentiis desde el Napoli que llegaba segundo o quería competir, pero al final no le alcanzaba para ser campeón. Siempre la historia del facturato, ¿no? Del facturado, de que él, su humilde Napoli, no podía competir con los grandes facturados que tenía la Juventus en ese momento, y es lo que Tato nos está mostrando acá, es esa línea negra de arriba, que es ese revenue, ¿no? Ese revenue del equipo que tocó su pico en el año 18 de 19, como bien dice Tato, con la llegada de CR7, un hecho histórico, ¿no? Definitivamente para Sí. Juventus. Sí, ese año pasan muchas cosas. Ese año, además de que se ficha a Ronaldo,
se va Marotta. Y eso quizás, cuando hablan, por ejemplo, de que Marotta no está de acuerdo con el fichaje de Ronaldo, yo creo que quizás hay mucho más sobre eso. Yo creo que no solo es el fichaje de Ronaldo, sino cómo el equipo decide básicamente hipotecar la casa para poder tenerlo a él y para poder desarrollar una serie de cosas, entre otras cosas, una serie de fichajes, del cual el primero fue Matthijs de Ligt, para darle un equipo a Cristiano para que pudiese tener éxito en la Juventus, ¿no? Y ahí podemos ver como en la línea amarilla, que es la línea del profit, quizás el año 16-17 es el año para enmarcar. O sea, yo creo que es el año donde el resultado financiero de la Juventus es lo que ahora la directiva quiere alcanzar, que yo espero que lo alcancen en el 2026, es tener alcanzar a apuntar a ese 10% por lo menos de beneficios sobre los ingresos, ¿no? Y impresionante ese dato, Tato, porque esa temporada 16-17, que es la que marca el mayor profit de la Juventus en este diseño que nos traes, fue el año de la derrota de la Champions, ¿no? La derrota en la final de la Champions. Y fíjate que aún con Marotta en el equipo, porque como bien dices, Marotta se va con la llegada de Ronaldo, hacemos cumbre en esos 43 millones de profit, pero ya empieza la pendiente negativa, una pendiente negativa que nos va a traer a lo que nos va a explicar ahora, que son los dramáticos resultados de este último quinquenio, ¿no? De la Claro, era efectivamente. juventina. Como ven allí, hasta que se va Marotta, que de nuevo es el año que coincide con la llegada de Ronaldo, el equipo estuvo relativamente fluctuando sobre el break-even, que es un resultado que es ideal, porque cuando tú estás buscando crecer, como es el caso, la línea de arriba sigue creciendo y la de abajo no seguía decreciendo, con lo cual tú estabas invirtiendo todo lo que estabas haciendo y estabas generando un crecimiento sostenido. Eso es lo que quiere conseguir la Juventus en este nuevo ciclo. Lo que sucede luego es un descarrilamiento completo, donde efectivamente se inicia este proceso de inversión, se traen a Matthijs de Ligt, se traen a Douglas Costa, se traen una serie de jugadores que cuestan mucho dinero y que no te puedes salir de esos contratos. Ahora, ¿qué pasa? Tú dirías, bueno, si fuese una empresa normal o otro tipo de empresa, tú dices, bueno, mira, si los ingresos bajan, yo despido empleados, ¿no? En el fútbol no sucede así. En el fútbol tú tienes contratos de muy largo tiempo y además eso te quedas entrampado en una situación del negocio que es la pandemia. Porque cuando estás en esa situación y tú quieres deshacerte de todos tus empleados, la única manera de deshacerte es vendiendo a los otros clubes y ningún club está comprando y mucho menos está comprando a los precios que tú tendrías que vender para evitar pérdidas, ¿no? Es una situación muy delicada, muy difícil de salir, muy difícil de zafar y el efecto de eso es que la plantilla tiene que verse progresivamente reducida para poder regresar a esa línea cerca de cero que había en los primeros 4 años. No puedes, apostar el doble, decir, bueno, como no me sirven estos jugadores, yo compro más de los que me sirven y les sigo pagando a los que no me sirven mientras mis ingresos siguen bajando. Entonces es como una trampa doble, donde estás haciendo menos dinero y al final no te puedes deshacer de tus costos tan fácilmente. Y eso es lo que hemos venido. Ahora, el primer signo de positivo en esa dirección se vio en la temporada 22-23, donde ya ustedes empiezan a ver que nos empezamos a acercar otra vez a esa línea de cero. Y por supuesto el efecto de no participar en las competiciones este año es terrible, porque si más o menos hubiésemos mantenido una línea como la que vimos el año anterior, el 22-23, podríamos estar hablando de una Juventus que estuviese muy cerca de la rentabilidad. Sí, no, y no olvidemos la razón, ¿no? Porque la Juventus deportivamente en cancha, y esto siempre hay que mantenerlo presente, Tato, este video lo van a ver centenares de juventinos aquí en el canal. La Juventus había conseguido deportivamente en cancha
el derecho a participar en las copas europeas y el derecho a optar por ese pedazo del pastel que le correspondía, ¿no? Por haber quedado segundo, tercero en la Serie A. Y bueno, fue por una decisión administrativa, una decisión política, que la Juventus queda excluido de las copas internacionales, queda excluido de ese dinero y vemos cómo nos genera prácticamente el segundo resultado más negativo de la gráfica que tú nos muestras, ¿no? Después de la 2021 y la 21-22, que fueron por debajo de los 200 millones no, bueno, no de profit, ¿no? Sino todo lo contrario, de pérdida, pues esos 186 millones de euros de pérdida de la 23-24. Sí, es correcto. O sea, y es la peor penalidad, es una penalidad bárbara. Digamos, las penalidades deportivas de las que lo dan en su momento eran quizás máximo de los cientos de miles de euros en cualquier caso, lo que se estilaba en multa, casos, ¿no? De repente casos similares, multa en multa. Y lo que decide al final la Fitch es: no te doy multa económica, te doy esta multa deportiva, que es millones de veces mucho más costosa que la multa económica. Y Tato, si me permites, la multa es un one shot, ¿no? Digamos, es un dinero que tú pagas en ese momento y ya está, te olvidas de ello. Sin embargo, esto es un daño en el tiempo, porque dejas de participar todo un año en la competición europea, dejas de percibir inclusive los dineros por los partidos que vas ganando en esa hipotética competición europea. La UEFA, por cada partido de Champions que tú ganas o empatas, hay un monto económico que dejas de percibir automáticamente al no participar en la competición, y aparte que vas perdiendo appeal, ¿no? La marca reputación. Pierde reputación por bastante tiempo. O sea, no, digamos, allí nos das otra visión de esta desproporción de castigo que sufrió el Juventus el año pasado. Completamente sobredimensionada. Y como tú dices, es algo que el equipo va a arrastrar por años, similar al todo el tiempo que costó volver de Serie B, y todo el daño que aún a día de hoy sigue siendo desde el punto de vista de reputación dentro del fútbol. Esto no hace sino añadir, ¿no? Quizás esos dos golpes son cuando la gente se pregunta por qué la Juventus, quizás en los principios de los 2000, era un equipo a nivel de Real Madrid, de los equipos ingleses. ¿Qué pasó 20 años después? Bueno, estas son las explicaciones, ¿no? Esto es lo que le ha ocurrido a la Juventus. Sigo un poquito les quiero hablar un poquito de la composición de los ingresos, de lo que percibe el equipo, y también un poquito de la composición de lo que gasta, para así luego pasar a enfocarnos en la deuda, que es algo que se habla mucho, y también enfocarnos un poquito en el capital del equipo, para luego terminar hablando del futuro, que creo que quizás es algo que nos tiene a todos muy ansiosos. Tato, pero ¿nos vas a decir si tenemos dinero para fichar en verano? Bueno, ahí bueno. Ahí vamos a hacer un escenario. Hay algo de eso. Quédense hasta el final que vamos a llegar ahí. Entonces, esta gráfica es una maravilla, es una maravilla. Sí, lo que le quería mostrar aquí es que, además de lo que ya vimos anteriormente, cómo los ingresos han venido cayendo, quería mostrarles la composición de estos ingresos, porque si bien, digamos, no participar en ciertas copas o tener malas participaciones nos afecta muchísimo, también es cierto que el equipo viene trabajando muy bien en otras áreas. Lo que les quería contar aquí es cómo pueden ver cómo la línea azul baja, y por supuesto la línea gris también, que responde a las entradas. Ambas están muy relacionadas a los partidos que juega el equipo, ¿cierto? Entonces, en los últimos años de participación en Champions League, la participación de la Juventus ha sido bastante mala. Luego de participar, digamos, sostenidamente en las últimas etapas del torneo, a partir de los últimos 4 años, y esto también hay un componente de cómo se reparte la bolsa de dinero entre las federaciones, pero ustedes pueden ver aquí que en los últimos 3 años, y por supuesto este año no participamos, pero
en los últimos años, al haber salido en grupo, en fase de grupo, en fase octavo, etcétera, ha venido sostenidamente haciendo que la Juventus pierda dinero en este rubro. Y por supuesto, al jugar menos partidos y menos partidos de los importantes, los que van a casa llena, el facturado también es mucho menor. Sin embargo, la buena noticia, de alguna manera, es que el equipo se ha hecho un poquito menos dependiente del facturado de los trofeos, de las competiciones, etcétera, y ha sido un poco más, ha desarrollado su base independiente de facturación, que principalmente está basada en ventas de algunos servicios, como por ejemplo está la parte del J Medical, pero más importante, la gestión de sus patrocinantes. Si bien nosotros hemos tenido el mismo patrocinador durante los últimos 10 años y ahora estamos prestos a cambiarlo, el equipo ha entrado también en otros negocios de partnership que le han permitido subir ese facturado. Al punto que para este año, por supuesto también por la baja de no participar en las copas, el facturado de cosas que yo les llamo controlados, o sea, que están en las manos del equipo, va a ser mayor al facturado que no está, que es un poco más variable, ¿no? Que es participación en las copas, premios por participación y derechos de transmisión. O sea, Tato, tú nos estás diciendo que a pesar de lo negativo que es que la Juventus deje de percibir una cierta cantidad de dinero producto de los resultados deportivos del equipo, es positivo intrínsecamente que no seamos dependientes, que nuestras finanzas no sean tan dependientes de lo que ocurre en campo, sino que haya una base sólida de ingresos sobre la cual la Juventus pueda planificar su futuro independientemente de lo que ocurra en cancha. Sí, o sea, yo creo que la Juventus siempre va a ser dependiente de lo que ocurre en cancha, pero digamos, se retroalimenta. En el momento que la Juventus vuelva a su lugar en Europa y ahora sumando a su presencia en Europa, la presencia en el Mundial de Clubes, esto va a realimentar la línea de ingresos controlables, porque vas a tener más gente yendo a los partidos, vas a tener más personas, más compañías interesadas en sponsorizarte. Es un ciclo virtuoso. Ahora, lo bueno que sucede aquí, o lo positivo que yo veo para el próximo año, es que en cuanto la Juventus acceda a este pool de dinero y a este pool de torneos, el efecto va a ser doble. O sea, no exactamente doble, pero vamos a tener, por supuesto, naturalmente, un efecto grande en la parte de trofeos, en la parte de participación en competiciones, pero también esta línea se va a ver positivamente favorecida cuando la Juventus vuelva a participar en estos partidos importantes, de mucha visibilidad, donde se puede generar mucho más contenido, donde se puedan vender mucho más equipos y donde vas a poder captar muchos más tipos de patrocinantes. No olvidemos que la Juventus va a ser uno de los, me parece, 2 equipos europeos que va a participar en este torneo del Mundial, y eso le va a dar una visibilidad altísima al equipo. En Italia solamente Inter y Juventus son los 2 equipos que van a representar a Italia en este Mundial de Clubes. A mí me llama mucho la atención, Tato, la diferencia, cómo se ha ido acercando la línea azul en el gráfico de la esquina inferior derecha, cómo se van acercando, ¿no? La línea azul se acerca cada vez más a la naranja en el último tiempo, a diferencia de lo que ocurría unos 8 o 9 años atrás, donde había muchísima diferencia entre esos ingresos controlados y los ingresos variables, ¿no? Producto, por supuesto, de lo que ocurría en cancha. Sí. Hay otro condimento en los ingresos variables, que es la venta de jugadores. Tú no puedes, es difícil, no digo que no puedas, pero es difícil planificar el percibido por venta de jugadores, porque bueno, no depende enteramente, depende primero si decides venderlo y por supuesto dependes del precio que negocies para su venta en el mercado, entre otras, son muchas variables, que si es comunitario, o sea, hay muchísimas variables que aplican, pero una cosa que sí podemos observar aquí, si ven la línea amarilla, es que la Juventus, durante esos años buenos financieramente, la Juventus vendía bien jugadores, hacía mucho dinero vendiendo jugadores.
Y sin embargo, a partir de la 2020, no les sorprenderá que hemos hecho mucho menos dinero por venta de jugadores. Y la razón, obviamente, es que hemos dejado que se nos envejezca el equipo, hemos contratado jugadores al final de su carrera con salarios altísimos que nos ha costado muchísimo descargar. Lo que quiere hacer el equipo ahora es volver a esa senda, es decir, donde tengo jugadores que adquiero por menos valor, los valorizo, vamos a hablar de eso ahora también más tarde, y puedo monetizarlos de dos maneras. Puedo venderlos o me los puedo quedar añadiéndole valor a mi base de activos. Eso lo vamos a revisar ahora. Tato, sabes que a pesar de que aquí esto es lo bonito del dato, ¿no? De que lo estamos viendo y son los hechos, el fanático siempre hemos tenido la percepción de que la Juventus vende mal. Se lo reclamábamos a Marotta, le reclamábamos que no sabíamos vender, siempre ha sido como que teníamos esa percepción y sin embargo, viendo el dato, vemos que hubo un momento histórico del equipo donde sí se vendía bien. Y yo creo, y quiero escucharte también con respecto a esto, sí, porque yo creo que la razón principal quizás no son esas grandes ventas, esos grandes colpos de venta de jugador, sino son todas las más pequeñas, ¿no? La suma de ventas de muchos jugadores secundarios, pero que al final te hacen subir ese monto, ¿no? Quizás también esa línea amarilla puede estar en algún momento dopada por el intercambio Pjanic-Arthur, ¿no? Donde vendimos a Pjanic por 60 millones de euros. O la venta de Pogba, que fue también una venta, digamos, mucho más grande, que fue en la 16-17, me parece. Ese es un salto importante también, ¿no? Sí, así es. Bueno, mira, creo que están claros los ingresos. Vamos a ver un poquito los costos, donde realmente no hay mucho que descubrir. Por supuesto, el costo más importante del equipo la nómina, ¿no? Es la nómina. Y aquí hay algo que resaltar. Lo primero es ver cómo entender, ¿no? Cómo funciona un poquito el negocio. Porque si bien ustedes ven que la línea de ingresos va cayendo, la línea de costos incluso tiene una tendencia creciente hasta hace 2 años. O sea, nosotros en plena erupción de nuestra cuenta de resultados, nosotros mantuvimos creciendo nuestros salarios, lo cual es, o sea, dice dos cosas. Habla por supuesto mal del management, de la gestión, porque no lograron, se entramparon en esta situación donde les iba a ser difícil salir, pero también habla del negocio, de la naturaleza del negocio, porque, como les decía antes, al final funciona con acuerdos de largo plazo, donde no puedes realmente cambiar o vender al jugador cuando quieres, o venderlo al precio que quieres, o bajarle el salario a la mitad del contrato. Son cosas que no puedes hacer. Entonces tienes pocas herramientas. Cuando estás en una situación así, es como una trampa, ¿no? Estás como una trampa, no tienes muchas herramientas para salir de ahí. Y si bien vemos que a mucha menor medida, pero el resto de los costos van bajando, el de los salarios es bien difícil de bajar. El otro dato que vemos aquí es cómo volvemos a los años de gestión, de buena gestión. El salario siempre se mantuvo muy controlado a la mitad de más o menos el facturado. Eso siempre estuvo bastante controlado, incluso en el año donde se ficha a Cristiano Ronaldo. También por el boom que hubo de ingresos en ese año, ¿no? Pero después de eso se sale completamente de proporción y vemos que incluso este año, debido a que estamos facturando por lo menos 150 millones menos de dólares de lo que se facturó el año anterior, ese porcentaje vuelve a subir. La plantilla es muy pesada versus el ingreso que hay. Claro, ahora, y aquí ya estamos viendo la gráfica de abajo a la derecha, ¿no? Que vemos cómo nos manteníamos cerca del 50% por ahí de la relación entre los salarios del equipo versus los ingresos, y vemos lo que tú explicabas, como que se sale de control desde la 19-20 en adelante, ¿no? Esa pendiente
bueno, no vertical, pero sí, pasamos de un 45,2% al 70% en 2 años. O sea, Sí, sí, prácticamente es duplicar esa relación. correcto. Y esto, por supuesto, ahí está el efecto de la pandemia, pero hay un efecto retardado porque la pandemia la superamos al final del 22 y todavía, era final del 21 y en la 22, todavía 22, 22, 23, todavía estábamos sufriendo de todas esas cosas. Así es. Mira, eso es, digamos, la línea de arriba y la línea de abajo, ¿no? Pero vayamos un poquito al balance, a las cuentas más importantes del balance. Vamos a ver la deuda y el capital. Porque siempre hablamos de la deuda de la Juventus. Y aquí también hay mucho que decir, porque la Juventus, dentro de estos años que yo califico, los primeros años de una gestión muy, muy controlada, muy, muy buena, fíjense la continuidad en la gráfica inferior derecha, la continuidad del porcentaje de deuda sobre el ingreso, muy similar a lo que veíamos con el costo de la plantilla, de los salarios, está muy controlada. Y en los últimos años, de nuevo, por todas las razones que hemos dicho, se empieza a salir otra vez de control. Y si hubiese salido más de control o hubiese sido realmente llevado a la bancarrota, si no fuese porque los dueños del equipo recapitalizaron el equipo varias veces. Lo primero que vemos en la gráfica superior izquierda es la evolución de la emisión de deuda de la Juventus. Y vemos como justamente el año donde se ficha a Cristiano Ronaldo, el equipo, para financiar todos los compromisos que tenía con el salario del tipo, el fichaje del tipo, de todo el push de marca y de fichajes que se querían hacer, emitió un bono de 175 millones de euros. Eso fue en la 18-19. Ese bono lo pagamos el mes pasado. Literal. O sea, creo que se pagó en diciembre, me parece que se pagó. Para que ustedes vean cómo estas cosas tienen efecto. No es tan fácil cambiar la situación de un club de fútbol. No, y es Esto interesante lo que lo hicimos. explicas porque cuando el propietario inyecta dinero a la máquina, uno como fanático, uno dice, bueno, algo de dinero para el equipo, para fichajes o para ilusionarnos, y Tato nos Es explica, para no, evitarlo eso de es la quiebra. para pagar un bono que me metí hace 4 o 5 años. O sea, es impresionante cómo las malas decisiones, o bueno, no quiero calificarlas de malas decisiones, ¿no? Pero esas decisiones arriesgadas que no tuvieron el resultado esperado, las terminas pagando a lo largo de los años, ¿no? Efectivamente. Cuando digamos, se hace esa movida, justo después, lo vamos a ver después, los dueños meten 300 millones de dólares, de euros. Acto seguido comienza la pandemia. Los 300 millones que todos dijimos, bueno, el club va a fichar, eran exactamente, fueron utilizados exactamente para cubrir los salarios de los jugadores durante ese tiempo. Y después de eso, ni siquiera fue suficiente, porque como pudimos ver, hubo años donde las pérdidas acumuladas del equipo llegaron a 700 millones de dólares, justamente el valor de la recapitalización. No, Es, es es un, es fascinante. un entorno bien difícil de gestionar. Tato, me voy a permitir hacerte una pregunta. Según lo que hemos visto, ¿no? El análisis de los ingresos, de los costos y de la deuda, ¿qué crees que tuvo más impacto negativo en las cuentas de la Juventus en estos últimos años? ¿La pandemia o la salida de Marotta? Está difícil. Está difícil porque además la salida de Marotta está combinada con la entrada de Agnelli. Entonces, no solo que se va el tipo, sino que la ida del tipo marca la entrada de un nuevo tipo de gestión de parte de Agnelli, que era muy, muy bullish. O sea, él estaba muy seguro de que a la máquina, metiéndole más dinero,
iba a producir más, y él va a hacer lo que él quería al final, que era que el equipo hiciera catch up versus estas grandes potencias del fútbol de estos días. Él en ese momento dijo, bueno, mira, sabes que yo doblo la apuesta. Yo doblo la apuesta y Marotta, no, estoy seguro que no estaba, su tipo de gestión es distinta. Y dice, no voy a decir mejor o peor, es simplemente distinta. Aunque creo que ya he dado algunas evidencias de que soy, de que Un estoy bastante a favor de su marocchiano, gestión. Tato es un marocchiano. Sí, o sea, a ver, lo de Agnelli al final es una apuesta. En el mundo de las empresas hay tipos que son así, y van y apuestan y no tiene, es decir, si no ocurría la pandemia, a lo mejor se le daba. No es una sola cosa. Yo sí tengo la percepción de que quizás el punto de grande diferencia es que Marotta le dijo, esto no va a ser como tú crees. O sea, aquí esta plata que tú estás metiendo no te va a llevar al siguiente nivel. La sostenibilidad es la que te va a llevar al siguiente nivel. Y quizás la filosofía de Agnelli es, no, este es el momento de subir la apuesta y llegarle a esta gente. Y Claro, claro, y al final nunca no lo lo sabremos sabremos, ¿no? nunca, nunca lo Nunca lo sabremos. sabremos porque la pandemia distorsionó cualquiera de las realidades, cualquiera de los dos escenarios, ¿no? El escenario Agnelli y el escenario Marotta, ambos se ven impactados de forma definitiva por la pandemia. Entonces no sabemos cuál de los dos escenarios, porque también sería muy cómodo decir, no, tenía razón Marotta, porque es que también es un evento imposible de pronosticar, es lo que llaman en negocios un cisne negro, ¿no? Sí, Ocurrió en ese momento y era imposible de predecir. sí, totalmente. Pero han habido, ya hemos hablado de varios aspectos, y hemos hablado, por ejemplo, del valor de los salarios, ¿no? Cómo los salarios fue muy difícil lograrlos bajar. Pero fíjense ustedes aquí, ¿qué fue lo que sí bajó? Lo que sí bajó es el valor de la plantilla. O sea, mientras nosotros seguimos pagando los mismos salarios, nuestro equipo valía menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú Increíble. vas al banco y tú le dices al banco, mira, necesito que me des dinero, necesito dinero, y el banco te dice, y bueno, ¿y qué me vas a poner como contrapartida? Dice, bueno, mira, yo tengo una plantilla de jugadores que cuestan una cantidad de dinero. Resulta que cada año que ibas al banco, les estás mostrando una serie de activos que valían menos y menos. Entonces, financiarse también es más difícil. Y por eso es que el equipo, cuando necesita cubrir, por ejemplo, lo que acaba de suceder, de pagar los 175 millones del bono que vencía ahorita en diciembre, me parece, en lugar de ir al banco y pedir otro préstamo, va y lo tiene que pedir el dueño. Lo tiene que poner el dueño, perdón. ¿Por qué lo tiene que poner el dueño? Porque el banco ve el valor de tus activos y te dice, no, tú no tienes para pagar eso. Tú no tienes para pagar eso. Te Entonces, voy es a una dar, situación bien complicada. te voy a dar algunos ejemplos digamos, de jugadores que se casan con esa teoría que acabas de mencionar, ¿no? Artur Melo, por supuesto, un tipo que tenía un valor de mercado de 80 millones, que fue lo que tú pagaste por él, un jugador totalmente que cada año empezó a valer menos. Paulo Dybala, un jugador que era quizás el próximo crack del fútbol europeo y el fútbol mundial, y que yo creo que llegó a valer 100 millones o por allí, y un jugador que en base a lesiones, a rendimientos peores a lo esperado, y que se te termina yendo a cero, lo pierdes a cero, un jugador que no le pudiste sacar nada de valor residual. Gonzalo Higuaín, 90 millones al Napoli, y un jugador que se te termina yendo a cero. Douglas Costa, en fin, toda una serie Ramsey, salarios Aaron altos Ramsey, y valor bajo. y Mismo Cuadrado, que ganaba mucho valor dinero, bajo y que Bonucci. en descenso, valor en descenso, o sea que no pudiste, que digamos, si vamos a pensar, digamos, a Juventus del pasado, ya no, tú nos traes un análisis de la era, quizás la era Marotta, pero si vamos a los años de Moggi, por ejemplo, donde la Juventus siempre vendió caro, vendía a los jugadores o a muchos de ellos en su tope,
para evitar que ocurrieran este tipo de situaciones como las que tú nos acababas de mostrar, ¿no? Que tú tengas un aumento consistente en la nómina, pero que a la vez el valor real del jugador o de esa nómina sea cada vez menor. Y la línea del equipo es clara, es revertir eso. Y vuelvo, voy a volver a repetir la buena gestión de Marotta porque en los primeros 4 o 5 años que vemos ahí, vemos una tendencia de crecimiento y luego vemos, y ya esto quizás no está tan relacionado a la pandemia, porque el valor del equipo, del jugador, si el jugador es bueno y si la gestión del colectivo es buena, bueno, debería seguir creciendo. O sea, el hecho de la pandemia está bastante, o sea, digamos, esta gráfica de valor del equipo está más relacionada al desempeño deportivo de los jugadores, a su edad, al valor intrínseco que tengan, y no tanto a los efectos quizás de la pandemia o de Cristiano Ronaldo, sino esta gráfica realmente es quizás la que habla más de la gestión de Agnelli eh, o de Paratici en cuanto a los jugadores que tenían. Y aquí vamos a empezar a ver a partir del año que viene cómo esta línea va a empezar a subir de nuevo, porque ya no tenemos jugadores que se estén devaluando tanto y tenemos muchos jugadores jóvenes que se están apreciando muchísimo. El caso Zule, caso Yildiz, caso Uysen, pero el mismo Ealing, Fagioli. Los mismos Miretti, Fagioli, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, o sea, tenemos muchos jugadores que no pueden sino mejorar. Bueno, dentro de un límite, ¿no? Es decir, estos jugadores en 2, 3 años, si no tienen una tendencia de crecimiento o por lo menos de establecerse en el equipo, los tienes que vender rápido para que no te pase lo mismo. No le das esta renovación a la Rugani, por ejemplo. Y quizás, Tato, el caso más importante de que jugadores que no podemos permitir que nos ocurra lo mismo, sobre todo para evitar este impacto negativo en las cuentas, es el caso de Chiesa, un jugador que se invirtió mucho dinero en él, que forma parte también de esa línea de jugadores con grandísimo potencial, que tú no puedes permitir que te pase un caso de Dybala, un jugador que se te vuelva a ir a cero. Más allá de su rendimiento en cancha, tú tienes que ser capaz de negociar de la mejor forma posible para que ocurran dos cosas: o que el jugador renueve y puedas estirar un tiempo más esa posible venta, o venderlo definitivamente en este verano si es que el jugador no quiere Es que renovar. yo sé lo que pienso que hay que venderlo este verano, incluso si no le sacas el precio que quisieras sacarle, porque aunque lo renueves, yo creo que no estamos tan convencidos de que sea un jugador que se vaya a seguir revalorando después de su lesión. Pero bueno, ya esto es un tema más, digamos, deportivo. Otra cosa que quería señalar aquí es, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Es como realmente los dueños del equipo han apostado eh, por tener el equipo a flote. No es una obligación, es decir, si ellos fueran, en lugar de ser los Agnelli, fueran dueños de un private equity fund o de un banco, ellos hubiesen dejado que este equipo quebrara. Claro. Y que vaya a Serie D y que comience de cero, porque está en quiebra técnica. Era lo más barato para ellos, ¿no? Dejarlo quebrar. Es lo más barato, es lo más barato. Incluso pueden retener ser dueños del equipo o ir a un concurso de acreedores, lo que sea, pero no se tienen que sacar casi un millardo de euros del bolsillo solo para mantenerlo a flote. Solo para mantenerlo a flote, porque ni siquiera para hacerlo crecer. Esto, sí, o sea, yo creo que si no nos dice el amor de esta gente por la... Bueno, uno nos dice que tienen mucho dinero y les sobra... y dos, que no tienen problema en gastárselo aquí es el juguete, es el juguetito del fin de semana de la familia. Claro, ahí es donde reciben a todos los amigos en el estadio. Claro, ¿y a dónde lo vas a llevar? Así que bueno. Al box de la Ferrari o al Allianz Stadium. Son los dos lugares para ir a hacer negocio con los amigos. Entonces, bueno, mira, aquí cerramos un poquito la parte del pasado. Creo que queda claro, quizás a manera de conclusión, que ha sido difícil.
han habido cosas, o sea, situaciones autoinfligidas y han habido situaciones inevitables por la naturaleza del negocio, por la pandemia, etcétera. Pero quizás la nota positiva es que si ustedes ven todos estos indicadores, creo que hay buenas razones para creer que el siguiente año, y por supuesto aquí estoy contando con que nos vamos a clasificar a la Champions, ¿no? De suceder eso, creo que hay buenas razones para pensar que la temporada 24-25 va a ser incluso mejor que la 22-23, que fue la última temporada medio normal que tuvimos. Entonces, seguimos hablando un poquito sobre el futuro. Hablando sobre el futuro, yo creo que la Juventus va a apuntar al 2025 a hacer que esa línea amarilla que vimos al comienzo vuelva a acercarse o a pasar de cero. Pero por supuesto, para que eso ocurra, ellos no lo van a pedir. O sea, eso significa que todavía la dirección va a apostar en la 24-25, en la que comienza en agosto, septiembre, ver una tendencia a la mejora y no necesariamente que ya sea rentable. ¿Ok? Entonces, quizás esa rentabilidad ya la veremos para la 25-26. Esa seguramente va a ser la apuesta, lo cual debería dar también una holgura al equipo deportivo para trabajar un poquito en el orgánico de los jugadores que están a disposición. Quiere decir, Tato, que tenemos que volver a replicar un poco el performance que teníamos en la era Marotta. Sí, o sea, yo creo que lo que está buscando, lo que va a buscar razonablemente los dueños es que ya en el 2025-2026 la compañía pueda volver a producir ese 10% de EBIT. O sea, que entre todos los gastos y los ingresos quede un 10%, un dinero que representa el 10% del ingreso. Y volver a controlar los salarios y volver a controlar la deuda, que es completamente factible si se continúa revalorizando a los jugadores que tenemos. Y de eso mucho va a depender también el mercado, porque, y quizás esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto va a gastar la Juventus en el verano? La respuesta, por supuesto, es que no sabemos. Pero aquí nos inventamos un escenario. Y el escenario, y lo que yo creo es que va a estar muy influenciado, por supuesto, en las ventas. Ahora, a diferencia de otros años, ahora sí tenemos gente para vender, que tengan valor y que sean monetizables. Es decir, son gente que no tiene salarios altos, que tienen un valor, lo curioso es que mucha gente cree que en la Juventus no juegan bien porque el entrenador quizás es un cavernícola, pero mucha gente y en el fútbol y o sea, directores de fútbol van a creer que sí van a poder hacer a estos jugadores jugar mejor. Les doy un ejemplo, caso Kulusevski. Van a ver, los jugadores de la Juventus tienen un valor intrínseco, un valor no descubierto, un valor que la Juventus puede explotar. Y yo, por ejemplo, allí listo a Chiesa, a Zule y a Moise Kean. Moise Kean es un jugador todavía muy joven, que tiene mucha experiencia, físicamente está en su top y tiene mercado. Tiene mercado porque ya jugó en Inglaterra, ya jugado en París, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que sin duda la Juventus va a monetizar a algunos de sus jugadores durante este verano. Uno entre Chiesa o Zule van a salir. El valor de estos puede estar entre 40 y 50 millones. Zule creo que es un jugador que está muy en hype ahorita. O sea, hay mucha noticia positiva, mucha influencia que tiene el jugador, muchos videos en social media y todo, y estoy seguro que eso está sumándole a su valor. Y luego hay otras ventas que están ya comprometidas, como por ejemplo la de Connie de Winter, que nos va a dejar casi 10 millones de euros, ¿no? Sí, Tato, quiere asumiendo decir que estamos muy en manos de nuestro director, de Giuntoli, porque si bien por un lado parece que va a haber algo de holgura para invertir bien el dinero, él es también responsable de elegir
los perfiles adecuados para ponerlos en el mercado. Es decir, al final va a ser una especie de suma cero, ¿no? Lo que tú logres poder vender adecuadamente va a ser prácticamente el mismo budget que vas a tener para refinanciar el equipo y al mismo tiempo mantenerlo competitivo, porque acá tú nos estás mostrando una foto de futuro que apunta hacia la sostenibilidad, pero no necesariamente hacia los campeonatos, hacia los títulos. Bueno, son discursos separados, ¿no? Al final son separados, pero creo que también están relacionados. Es decir, creo que una empresa, quizás el mejor caso es el Manchester United. El Manchester United es una máquina de hacer dinero. Ahora, deportivamente, es un fracaso total. Es decir, una cosa podría estar desligada de otra, pero un equipo como el Manchester United, si tuviese dos dedos de frente y quizás un director deportivo decente, con el desempeño financiero que tiene, podría armar un proyecto muy competitivo. No lo hacen porque, bueno, se han trastabillado en miles de malas decisiones. Pero, o sea, lo que te quiero decir es que son cosas separadas, pero si tuvieses una buena dirección deportiva, puedes apalancarte en esos resultados económicos para traer los resultados deportivos. Ahí, en eso confiamos que Juntoli tenga la varita mágica. Yo creo que más allá de las ventas también va a haber algo de fondos. Es decir, yo creo que ese dinero a futuro que van a tener las competiciones, es decir, tú al principio del año dices, bueno, mira, yo voy a participar en estas dos competiciones y, o sea, en estas dos competiciones extra, en el Mundial y en la otra, y dices, bueno, y yo sé que voy a tener este asegurado tanto dinero, 100 millones, 120, lo que sea. Y como lo tienes asegurado, porque simplemente está vinculado a la participación, tú te lo traes al verano y dices, bueno, me lo gasto ya porque necesito competir en esas competiciones, ¿no? Entonces yo sí creo que parte de ese dinero ya se va a utilizar para fichar en el verano. ¿Cuánto? Bueno, yo estimo que quizás entre 40 y 60 millones, dependiendo cómo termine también este año. Y también van a ahorros. Está Sandro, pero también está muchos jugadores que se están renovando contrato. Está renovando el contrato de Rugani, que gana mucho dinero. Mismo Chiesa, Blajovic, Chesney. O sea, con todas esas renovaciones se puede también traer muchos ahorros que te permitan al final del día fichar nuevos jugadores, quizás con un costo no tan alto, pero con salarios bastante acomodados, ¿no? Sí, yo creo que ese fue las primeras acciones, ¿no? Que le vimos a Juntoli, esa de hacer las renovaciones del contrato, extendiendo su duración y quizás desplazando, ¿no? El valor de ese salario en el tiempo, en un mayor tiempo. Y fue muy positivo, ¿no? Ahora queremos ver la otra parte de Juntoli, ¿no? Ese gran operador de mercado que se demostró ser en Napoli, y parte de esa magia que tú definías hace un momento, Tato, es que ahora tiene que mantener controlado su nómina, pero quizás con más jugadores, porque ahorita mismo Claro. la Juventus se pudo permitir afrontar una temporada 23-24 con una cantidad de jugadores reducida, dándole una plantilla que se podía completar con los jóvenes de la Next Gen, que son una fuente de ingresos allí potenciales, ¿no? Que tiene su valor intrínseco. Pero ahora, para la temporada 24-25, no vas a poder darte ese lujo. Tú vas a tener que mantener la nómina, pero con una mayor cantidad de jugadores que te garanticen esa competitividad en las 5 competiciones que te van a tocar afrontar. Es correcto. Yo creo que podemos quizás cerrar diciendo que la Juventus ahora tiene algo de lo que careció durante los últimos 4 años y es alternativas, es opciones. Yo creo que el futuro ahora tiene más vías de desarrollarse después de haber pasado este tsunami de los últimos 4 años. Así es, Tato. Bueno, yo quería agradecerte en nombre del equipo core de Pueblo Juve, de nuestros embajadores, de nuestros seguidores por este
hermoso trabajo que nos has hecho y, por supuesto, invitarte a que lo queremos más seguido porque está súper interesante, lo presentaste de una forma muy visual para los que no somos expertos en el tema, lo podamos entender y que lo mejor de todo es que nos deja un futuro muy promisorio para esta Juventus y que siempre somos positivos que van a venir tiempos mejores. Claro que sí. Lo que les invitaría quizás y también para desarrollar nuevos episodios es que comenten a este video, hagan las preguntas, todo lo que se le ocurran. Si hay cosas, temas que ustedes viesen que quieren desarrollar, que quieren que contemos un poco más, nos lo ponen ahí en el chat de YouTube o en todos los canales donde pueden entrar en contacto con nosotros y nosotros con eso desarrollamos nuevo contenido. Claro que sí. Así Muchísimas que, gracias, Tatico. bueno, gracias, profe. Gracias por venir aquí a compartir conmigo. Y nada, Forza Juve. Fue un gustazo. Forza Juve.